Al aire. Ok, bueno, muy buenas noches. Gracias, Milker, como siempre, por tu asistencia. Y les doy la bienvenida a todos en un encuentro más, en este live que estamos haciendo con mucha alegría desde Instituto Eleusis, con todos mis compañeros. Y bueno, mi nombre es Gabriela Milatich, para los que recién se suman a estos live de Instituto Eleusis, y en esta oportunidad vamos a seguir con eh, las clases, los encuentros sobre imaginación activa, sobre este libro tan hermoso que nos dio Bárbara Hanna. Hoy vamos a hablar de un hermoso e intenso capítulo, el capítulo 4, pero me gustaba, quisiera compartir con todos ustedes, mientras cierro el WhatsApp, así no nos interrumpe en, en, en esta clase, me gustaría compartir con todos ustedes algo muy intenso y muy interesante, que ya lo he compartido en otras oportunidades, un relato que Jung, según Bárbara Hanna, contaba siempre y compartía en cada reunión, en cada encuentro, y muchas veces al comienzo o al final de una clase, una conferencia o una disertación. Este relato dio, se lo compartió su amigo Richard Willem, ¿no? Y entonces Richard le contó que en un momento dado, viviendo en China, estando él en China, había una terrible sequía, se había desatado una terrible sequía en una parte bastante extensa de China, donde Richard Willem estaba y vivía. Y por lo tanto, dijo que después de probar por todos los medios conocidos para atraer la lluvia, la gente decidió enviar por el hacedor de lluvia. Esto le interesó mucho a Willem y tuvo cuidado de estar ahí cuando él llegara. El hombre llegó en una carreta cubierta. Era un viejo, sabio y pequeño hombre, quien olía el aire con evidente disgusto. Al salir de la carreta, pidió que se le dejara solo en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Hasta sus comidas debían ser colocadas fuera de la puerta, fuera de la cabaña. Por 3 días nada se supo de él. Después no solo llovió, también se produjo una gran tormenta de nieve jamás vista en esa época del año. Bastante impresionado, Willem fue en busca del hacedor de lluvia y le preguntó cómo había podido hacer llover y hasta nevar. El sabio respondió: yo no he hecho la nieve, yo no soy el responsable. Willem insistió. Le dijo que había habido una terrible sequía hasta su llegada y después de 3 días habían tenido no solo una abundante lluvia, sino hasta nieve en gran cantidad. Y el viejo respondió: ah, eso sí lo puedo explicar. Verás, vengo de un lugar donde la gente está en armonía, está en Tao. Por lo tanto, también el clima refleja esta armonía. Pero en cuanto llegué, me di cuenta de que la gente aquí está en desarmonía y me contaminaron, por lo que permanecí solo hasta volver a estar en Tao. Y entonces, por supuesto, nevó. Es un hermoso relato que Willem le transmitió a Jung, y Jung siempre que podía lo compartía para mostrar cuán importante son nuestros estados de ánimo, nuestros estados de conciencia, podríamos decir de autoconciencia, cuán importante es el contacto con nuestra interioridad, ser consciente de los pensamientos y de los estados que nos habitan, ser consciente de nuestro eje, de
sí mismo, diría Jung, ¿no? Por lo menos tener una conciencia de un contacto con nuestro sí mismo. Y a eso se refiere el caso Beatriz, que es el caso que está redactado en el capítulo 4 de este libro de Bárbara Hanna, y en donde Beatriz era una mujer que estaba muy cercana a la psicología analítica, lo conocía a Jung, se ha hecho atender por él, no solamente era seguidora de la psicología analítica, sino que era una exitosa analista junguiana y hubo estado en contacto con Jung, con Emma y también, por supuesto, con Bárbara Hanna. También era una mujer de mediana edad, estaba justamente en la mitad de la vida, en este lapso de tiempo tan importante y tan bisagra para hacer un real encuentro con nuestros intereses y nuestra realidad interna. Por supuesto, estaba casada, tenía hijos, y sus hijos ya habían partido del hogar porque se habían convertido en personas adultas, y ella estaba sola con su esposo. Jung la define como una persona que, además de tener la crisis, diríamos, común de la mitad de la vida, o esperable en la mitad de la vida, también tenía la crisis propia de todo matrimonio que tiene muchos años de conviviente y que ya los hijos no están, dejan de alguna manera esta energía libre, ¿no? Este nido vacío, y en donde dos personas adultas vuelven a encontrarse, resurgiendo aquellas incomodidades, problemas de todo matrimonio que muchas veces he dejado de lado o pasado de largo para la crianza de los hijos. Cuando los hijos se retiran, los problemas vuelven a surgir dentro del matrimonio y con ya una edad particular como es la mitad de la vida. En este matrimonio, dice Jung, y Emma lo recalca, es en donde Jung define que en un matrimonio hay un contenido y un continente, es decir, un contenido y alguien que contiene, hace las veces de contenedor de la relación. Y Beatriz justamente estaba en este matrimonio conteniendo, era el contenedor de esta relación vincular de matrimonio, en donde no tenía otros ideales y no le bastaba lo que encontraba dentro de su matrimonio, y además sé que tenía otros ideales, otras esperas, otras metas, y es aquel contenedor que mira, dice Jung, por la ventana, en donde su energía va más allá de lo que es el matrimonio, esperan otras cosas, y esta acción de mirar por la ventana es porque lo que está dentro del matrimonio no le alcanza. Por supuesto que cubría toda esa necesidad con su trabajo como analista junguiana, y muchas veces en una, no solamente atención desbordada hacia su marido, como si su marido fuese un hijo, sino con sus pacientes, y generaba contratransferencias, especialmente con los varones, ocupándose de ellos más allá de la cuenta y de la acción de un terapeuta o analista. Pero lo que tenía de muy bueno esta Beatriz era que había usado muchas veces el método de imaginación activa, estaba con una muy buena práctica en el uso de esta técnica, y por lo tanto esta técnica le daba un muy buen resultado cada vez que ella quería centrarse, encontrarse y hallar paz. En un momento dado, cuando Jung la atiende, vio en Beatriz, percibió cierta, diríamos, como tiempo de duración en su proceso en la Tierra,
intuyó una muerte temprana. Diríamos que esta persona, que Beatriz no iba a tener una larga vida, por cómo estaba configurado su psiquismo. Por lo tanto, cuando comienza Bárbara a atenderla y continúan con la práctica de la imaginación activa, Beatriz ya estaba en actividad aplicando este método, y ella, digamos, estaba ya en contacto con un animus positivo. Es decir, sabemos que dentro de todo hombre hay una mujer, por decirlo de alguna manera rápida. Dentro de toda hombre, que es un animus en lo externo y en lo consciente, hay un ánima en lo interior, y en la mujer, siendo un ánima en lo consciente, hay un animus en el interior. Y el animus de Beatriz era un animus desarrollado, un animus benévolo, un animus maduro, que le ha servido muchísimo para la guía en este proceso. Este proceso es un proceso bastante particular, porque la imaginación activa es un método, una técnica que descubrió, que nos ha cedido Jung a través de todas sus investigaciones de los métodos antiguos, fundamentalmente de los alquimistas. Es un método que nos dio Jung para estar en contacto con las partes internas y los arquetipos internos que moran en nosotros, que son fuerzas, conciencias propias que nos ayudan y nos habitan para hacer procesos. El ánimo de Beatriz era un ánimo positivo, vuelvo a repetir, que la ayudó muchísimo a que ella pueda encontrar su centro, para que ella pueda realmente tener un sentimiento y una toma de conciencia, una realización, es decir, una actualización de su conciencia integrada, y tener un contacto vivencial y experiencial con sí mismo en las últimas etapas de su vida. Por eso Jung nos da este método, que es un ayudador en un momento dado, un ayudador muy, muy luminoso en un momento dado de la terapia. La persona, ya volvemos a repetir lo que hemos dicho en otras clases, la imaginación activa es un método que se aplica en un momento bastante adelantado dentro de la terapia junguiana, no es al comienzo, porque es una clase de técnica muy particular, en donde la persona tiene que tener una preparación particular en su atención y en la no manipulación de los resultados. En este punto Beatriz ya estaba muy diestra, y este proceso no solamente lo ayudó, como se hace muchas veces, se utiliza muchas veces dentro de la terapia para completar un proceso psicológico, sino que también la imaginación activa es de mucha ayuda en la resolución de crisis profundas, de momentos vividos que pueden ser traumáticos, o situaciones de enfermedad, donde realmente estamos en contacto con la vida y la muerte, ahí en el límite, pero también nos ayuda y nos prepara para hacer frente a este paso que todos los seres humanos hacemos, y nos prepara hacia la muerte. Este es el caso de Beatriz, en donde la imaginación activa aquí mostró su fuerza, donde el animus la ayudó para centrarse, para hacer un cambio de conciencia del ego personal hacia un yo superior, podríamos decir, una conciencia centrada, una conciencia mandálica, un self. Para esto, Beatriz ya había encontrado dentro de su imaginación activa una flor en forma de mandala, ¿no? Y Beatriz le habla y dice: tú, maravillosa flor de oro y plata, eres como un centro resplandeciente en mí, a partir del cual estoy aprendiendo a vivir. No puedo seguir viviendo fuera de mí misma. Debo vivir desde este otro centro, en donde también vive en mí
este hombre espíritu divino. El misterio de la flor me une con la intemporalidad, incluso con la eternidad. Esto es un símbolo realmente muy, muy fuerte, muy antiguo. La flor en sí misma es un símbolo del alma, es un símbolo de la integración, es un símbolo de centramiento. La flor como símbolo es un símbolo también alquímico, en donde aparecen las flores azules, las flores doradas o las flores oro, como símbolo de proceso de alquimia, de transformación, en una unión superior, en una conciencia de sí mismo. Es decir, la flor representa la obra alquímica, la obra magna, ¿no?, de integración de los opuestos. De primero hacer un trabajo de conciencia con respecto al anigredo, es decir, encontrarse con la propia sombra para poder ir integrando eso que hemos negado en nosotros y que somos en nosotros, porque recordemos que la sombra no solamente es aquellos aspectos que uno podría decir malignos, y lo digo entre comillas, ¿no?, sino todas aquellas potencialidades, todos aquellos aspectos buenos que están en potencial, todos aquellos dones que nos hemos negado a utilizar. Y también la sombra tiene que ver con poder poner en otros lo que negamos en nosotros. Es decir, el otro puede ser muy bueno en una potencialidad, en un arte, y sin embargo no reconocerlo en nosotros, como también en los aspectos un poco más oscuros, como puede ser la envidia, el odio, el rencor. Siempre es más fácil ponerlo en el otro y no en nosotros. Siempre siendo conscientes de que todas estas emocionalidades contienen en sí mismo su opuesto. El miedo en sí mismo es el coraje sin usar. La angustia, por ejemplo, es en sí mismo la alegría de vivir. A veces nos negamos a nosotros mismos la alegría de vivir. La astucia, que puede ser mal vista, en realidad es en nosotros una inteligencia para lograr el éxito. ¿Cuántas veces nos negamos el éxito? Porque no lo creemos que somos merecedores. Es decir, la sombra es todo aquello que ponemos en otros y nos negamos en nosotros. Y recordemos, todo tiene su polar. Aquello que nosotros lo miramos en forma prejuiciosa en sí mismo contiene una potencia positiva que no hemos usado. Este es el caso de Beatriz. Fue haciendo un trabajo en donde su ánimo, su parte interna, su ánimo, ella era mujer, entonces su ánimo interno lo fue llevando y fue encontrándose y acercándose a esta flor oro, dorada y azulada, que tanto tiene que ver con la alquimia. Después del anigredo, por supuesto, hay un proceso de blanqueamiento, ¿no? El proceso del albedo, en donde uno va puliendo e integrando, reconociendo en sí esto que ponemos en otros o que no nos hemos reconocido en nosotros mismos, para llegar a completar el proceso de la obra, tanto en la rubedo como en las citrinitas, ¿no? Entonces aquí también encontramos el color oro y el color rojo, ¿no? Por eso el oro y el azul tienen tanto que ver en el proceso alquímico, porque también el azul tiene que ver con el lapislázuli, tiene que ver con con las piedras azules, tiene que ver con el zafiro, el color zafiro, y esto está relacionado con las cefiras, está relacionado con planos superiores, con la utilización de una conciencia superior que tiene que ver con la abstracción, con un contacto con planos internos, y la flor, cuando uno la mira en plano, como si fuera por sobre, ¿no? En dos dimensiones, uno puede encontrar
responde a un patrón circular en donde todos los puntos están en contacto con todos los puntos, es decir, los 360 grados están en relación con todos los 360 grados y encontramos la geometría sagrada. De hecho, dentro de la geometría sagrada encontramos flor y fruto. Entonces, lo que se dio a llamar la flor de la vida. Entonces, fíjense lo maravilloso de este símbolo como es la flor. ¿Cuánto hay de simbólico en la flor? Como por ejemplo, en la Anunciación, en el Arcángel Gabriel, cuando le anuncia a María a través de los lirios blancos que estaba embarazada, ¿no? Que iba a tener un niño, Cristo. El lirio, ustedes saben que está relacionado con la estrella de 6 puntas. Aquí volvemos a encontrar el círculo con los dos triángulos, un triángulo que apunta hacia arriba y un triángulo que apunta hacia abajo. Volvemos a encontrar lo femenino, el triángulo que apunta hacia abajo, y lo masculino, el triángulo que apunta hacia arriba. En esta mezcla, en esta intersección de los dos triángulos, volvemos a encontrar la unión de la ánima y del animus, y de esta famosa sisigia, de este famoso encuentro o matrimonio sagrado. Beatriz lo realizó con la imaginación activa, que fue guiada por su ánimo interior para tener un contacto con su self. Lo logró a través de esta flor dorada, en donde le habla la flor, ella va haciendo todo un círculo, una espiral. Esta flor estaba dentro de un bosque, como ustedes saben, el bosque es el símbolo de esto que está por develarse, de esto misterioso, que a medida que vamos metiéndonos, ¿no? Ingresando al bosque, vamos develando y enfrentando los misterios, los dragones y las luchas. Estas sombras, en un primer momento, se convierten en luminosas a medida que Beatriz se va encontrando y se va animando a acercarse a esta flor. No solamente la acompaña la flor, con todo lo que este símbolo a través de los colores representan, ¿no? Es un mandala perfecto que busca su centramiento, es el botón de la flor, el centro de la flor como centro de mandala y como centro de conciencia, en donde Beatriz va haciendo una circunvolución en forma de espiral y va animándose a encontrarse con este centro acompañada por este ánimos, sino que también en esta imaginación activa aparece la paloma. La paloma o el ave también es un símbolo muy antiguo, es un símbolo poderoso, pensando que también la paloma o el ave significa el Espíritu Santo, es decir, la representación del self, la posibilidad de no solo habitar la tierra, sino poder ir a planos de pensamiento más sutiles, más espirituales, más en contacto con un self, con un sí mismo y con planos superiores, ¿sí? Dentro de la conciencia. Todo este trabajo Beatriz lo fue haciendo con su imaginación activa, acompañada por su ánimos y por la flor, por la paloma y también por la guía de Bárbara Hanna a medida que iban mirando y revisando estos arquetipos. Por supuesto que así contado parecería que todo fue maravilloso, pero Beatriz, dentro de esta imaginación activa, ha pasado lo que se llama la noche oscura del alma, ¿no? Este momento en donde uno se encuentra en profunda soledad con uno mismo, cuando parece que todo ha sido alejado de nosotros, estamos solos en más plena oscuridad con nosotros mismos. Y muchos santos hablan de esta
noche oscura del alma, ¿no? Muchos seres espirituales nos cuentan que hay un momento de desgajamiento, un momento de un fuerte quiebre, en donde uno realmente está uno con uno mismo. Si bien el arquetipo del self, es decir, el self, nuestro centro y nuestros arquetipos nunca nos abandonan, pero hay un momento en el camino del héroe que el héroe realmente se encuentra solo. Y solo debe avanzar y afrontar los peligros y afrontar la oscuridad del no saber. Ese no saber es un momento de crisis, es un momento de profundo dolor, pero que cuando realmente se enfrenta y se afronta esa noche oscura del alma, realmente el héroe, en este caso Beatriz, recupera la confianza y se da cuenta de la fuerza que tiene en sí misma y ahí realmente puede conectar. Esto lo vemos realmente en muchas películas. Bueno, Hollywood se ha encargado muchísimo en diferentes películas hablar del camino del héroe y de la noche oscura, este enfrentamiento que el héroe debe hacer solo con sus propios temores, con sus propias construcciones y con sus propias creencias. Por eso Beatriz dice en un momento, debo y siento abandonar este ego pequeño, todas estas creencias, todo lo que yo aprendí en forma intelectual, todos estos conceptos y preconceptos que me habitan para realmente encontrarme con la experiencia plena. Esto también lo vivió Jung en el Libro Rojo, cuando se encuentra con el sabio librero, le llamo yo, ¿no? con el hombre que estaba el custodio de una gran biblioteca, con el bibliotecario, en donde realmente Jung en ese momento él se dio cuenta pleno que se había convertido en un gran guardador de conceptos y en de alguna manera, un intelectual. Que los conceptos son importantes y la ciencia es importante, pero tiene que estar, y la acumulación de conocimientos es importante, pero tiene que estar acompañada de alma, tiene que estar acompañada de experiencia, tiene que estar acompañada de una sensación plena y una experiencia plena de uno mismo. Tiene que estar acompañado de cuerpo, de esa experiencia en donde no hay palabras. Uno después puede realmente explicar a través de la ciencia, explicar a través de conceptos y ponerle palabras, pero muchas veces en la noche oscura del alma realmente uno es uno con uno mismo sin mediar explicaciones, conceptos previos o prejuicios. Es uno con uno mismo y las propias imágenes interiores. Y las imágenes interiores pueden ser figuras, pero muchas veces son colores, muchas veces son palabras o sonidos, no palabras, sonidos, colores o pura y exclusivamente sensaciones, emociones. Beatriz logra atravesar esta noche oscura del alma a través de su propia fuerza y se encuentra con esta flor milagrosa, la contempla, dialoga y dice, voy hacia la flor milagrosa y la contemplo. Lo que antes eran dos opuestos, ahora se han convertido en solo uno. Esto es un milagro. Posiblemente el espíritu de esta flor puede sanear el mundo y protegerlo de la guerra. Siempre que hay guerra, hay dos polos. En este caso, dice, he unido esto, he podido saltear o saltar la polaridad para poder encontrar la unidad. Voy al lugar en donde dos se han convertido en uno, en donde oro y plata, sol y luna se han unido, en donde el ser humano también puede ser uno consigo mismo y con todos los demás. Qué maravilloso, ¿no? Porque lo que Beatriz
ha experimentado. Jung lo relata en Misterio Coniunctionis, ¿no? Cuando habla de la alquimia, esto que hablábamos al principio, ¿no? La unión de oro y plata, sol y luna, ser humano y divinidad, podríamos decir, flor y pájaro, ánima y animus. Recordemos que siempre Jung está hablando de las polaridades y el trabajo de unión de estos dos polos. Permanentemente está trabajando en la unión de la polaridad. Entonces, aquí volvemos a encontrar de nuevo cómo la imaginación activa a Beatriz le ha servido muchísimo para zanjear esta polaridad, esta escisión que ella tenía en sí mismo y poder contemplar esta unidad y poder zanjear estos últimos momentos de su vida. Realmente ella en un momento dado, Beatriz dice que ella no había logrado un estado tan de paz a través de esta práctica de imaginación activa, que estaba muy esperanzada en quedarse un tiempo más en la Tierra. En algún momento dado ella se dio cuenta del proceso que estaba haciendo y pidió de alguna manera, deseó quedarse un tiempo más, pudiendo estar aquí con su proceso psicoterapéutico, con su proceso laboral como analista junguiana y también quedarse con los suyos. Pero una vez que logra encontrarse con esta flor, bueno, pasa al otro plano y fallece. Los mandalas están muy presentes en el trabajo de imaginación activa, las flores, los símbolos que son universales. Esto se ve mucho a lo largo del caso Beatriz. Pero también quiero acá decir algo para todos los que, diríamos, van siguiendo estas clases. El destino de las personas no se puede torcer. La aplicación de la imaginación activa, no vamos a alargar ni a cortar aquello que el self mismo en nuestro centro más puro decida y sea el proceso de la conciencia. En este caso es un caso en donde realmente Beatriz logró una transformación muy profunda de su vida, pero es el único caso dentro de todo este libro que cuenta, que nos trae este caso tan profundo de transformación, de un lograr una paz a través de la integración y un proceso de lograr el fallecimiento a través de mucha paz y de una integración. Por supuesto que acá Bárbara Hanna nos habla de que los chinos, no solamente, o el pueblo oriental en realidad, porque no solamente los chinos hablan de prepararse, no solamente es importante prepararse para el bien vivir, sino también para un bien morir. Pero bueno, esto es importante de que no siempre aquella persona que practica y que es indicado por su terapeuta o su analista junguiano trabajar con imaginación activa va a lograr, diríamos, de alguna manera pasar al otro estado, al otro plano, diríamos, el fallecimiento. Es solamente si y solo si el proceso interior así lo indica. En realidad, todo el proceso de imaginación activa, Jung lo trajo para un bien vivir, para afrontar la realidad, para integrarnos, porque de alguna manera, dijo Jung, que si estamos más integrados y más conscientes de lo que somos en realidad, de las potencialidades que tenemos, así y de esa manera vamos a poder afrontar la adversidad de la vida cotidiana, de la realidad, de todas realmente las luchas y
fracasos o de las cosas que no logramos en la vida, ¿no? De la realidad, ¿no? Que nos encontramos en la vida cotidiana. Cuántas veces dolores, sufrimientos, pérdidas, pero también logros, metas y conquistas. Todo eso es la vida cotidiana, todo eso es la vida de un ser humano. Entonces, Jung nos dice que más conscientes somos de nosotros, más integramos nuestras fuerzas inconscientes y nuestras potencialidades inconscientes a la conciencia, mejor preparados vamos a estar para afrontar la vida cotidiana, para ser seres humanos más íntegros, lograr vínculos humanos más saludables, vínculos afectivos más saludables, y no solamente con los vínculos con otros humanos, sino un vínculo saludable con nosotros mismos, con nuestras metas, con nuestros deseos y con nuestros objetivos, ¿cierto? Ya sean laborales, profesionales, afectivos o directamente personales con nuestros hobbies o también con la naturaleza. Bien, antes de concluir y de cerrar, quisiera preguntarle a Milker si hay algún comentario o alguna pregunta. Dame un segundo, por favor. Bien, vamos a esperar que Milker se fije en los comentarios porque yo lamentablemente no los veo. No, Entonces, solo hay saludos, mi querida amiga. ok, muy bien. Entonces, un saludo a todos. Los espero en la próxima entrega, en la próxima semana, todos los miércoles. Vamos a continuar revisando este libro maravilloso de imaginación activa, que es el método que nos legó y nos trajo Jung con su compañero, que es la amplificación. Y para ir cerrando, también le cuento que en este capítulo hay muchísimo de la vida espiritual, del cuerpo diamantino, de cómo Oriente no solamente ve el valor de la vida, sino de tener una conciencia ampliada y de que esa conciencia continúa del otro lado. Cuando atravesamos el portal y lo que nosotros llamamos muerte, en realidad no es muerte porque la vida continúa. De eso Jung habló en los últimos años de su vida. Hay un capítulo completo que los invito a leer, que es en Recuerdos, Sueños y Pensamientos. En los últimos capítulos, Jung habla de cuál era su opinión frente a la muerte y justamente habla de esto, de la continuación de la conciencia después de la muerte, de un trabajo que es complementario entre vivir y morir, que no solamente existe la gran vida o la gran muerte, si se me permite este término entrecomillado, sino cuántas veces vivimos y morimos dentro de nuestros pequeños ciclos, que puede ser dentro de un mismo día, cuántas veces cambiamos de emocionalidad y de sentido y de opinión, en un gran ciclo que puede ser meses o años y a veces una etapa completa de vida, como puede ser la crianza de los hijos, el hacer una carrera o prepararnos para un trabajo, o un matrimonio o la crianza de los hijos, vuelvo a repetir, o tener una empresa, ¿no? Un trabajo, y de pronto cambiamos y deseamos ir hacia otra parte, hacia otro lugar. De alguna manera, siempre, seamos conscientes o no, estamos siendo dirigidos por esa conciencia, ese sí mismo, ese self que está en nosotros y que deberíamos tener más consideración, dice Jung. Tenemos que tener una responsabilidad ético-moral con nosotros mismos. Esto es una pequeña parte, una parte muy importante, dice Jung, pero no lo es todo. Somos mucho más que nuestro ego personal. Somos un conjunto de conciencias arquetipales que están vivas,
que tienen una voluntad propia y que dirigen a un proceso, y que el self siempre dirige un proceso de centramiento para que seamos más, más íntegros y que nos convirtamos en un todo, en una conciencia plena aquí en la Tierra. De hecho, se puede lograr, según Jung, se puede lograr. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y muchas gracias.